Amigos, si ustedes disfrutan de series de animación con un tono más adulto, tales por mencionar como Los Simpson, ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Family Guy, Oigan, cuando termines de aplicarte el lápiz labial, ¿qué tal si me llevas al parque? ¿Mi lápiz qué? Ah, sí, es por mi pene. Futurama y sobre todo animaciones tipo South Park, ¿Cómo sabes que no irás al infierno? Yo no iré al infierno, Boris. Yo no soy negro. el día de hoy les vengo a hablar de una de mis series favoritas de los últimos años, que la acabo de retomar justo en este momento porque recientemente acaba de ser lanzada su segunda temporada. Y sí, hablo de una serie de un niño de tan solo 10 años, ya saben, en esa edad de preadolescencia, donde empiezas a explorar cambios tanto mentales, físicos, la manera en la que convives con tus círculos sociales. Porque sí, el día de hoy vengo a hablar de la serie Tom a los 10. Es una serie increíble, la cual maneja un humor tanto como tirándole a un ácido, un poco un nivel más abajo del humor negro, chistes en doble sentido. Puedo explicarlo, fue en defensa propia, Tom, bien. no sé cómo explicarte esto y sí, lo pensé muy bien y Tom, voy a darte una paliza a puerta cerrada. No. De la violencia. Por su bien no lo haga, se acabará su carrera. Por eso firmarás esta autorización que dice que estás de acuerdo con algunos azotes. No firmaré eso. Recuesta empeorarás No, todo, no viste nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! ¿Qué está pasando en esta escuela? De acuerdo, no es lo que parece. Pero esta serie está increíble porque comienza mostrándonos a un pequeño de tan solo 10 años con una personalidad en apariencia demasiado introvertida, el cual asiste a la escuela en un nivel primaria. Claro, una elementaria allá en Estados Unidos, creo que ese es el nivel anglosajón que aquí tenemos en Latinoamérica de la primaria. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, amigo, lo que sea. ¿Crees que inspiro confianza, fuerza e inteligencia? Solo un no. ¿Sí? Solo no. Yo diría que inspiras debilidad, No. miedo Nadie te preguntó. y fragilidad. No, te pedí tu opinión. Pero a lo que voy con todo esto es que la serie suma muchos puntos importantes para ser atractiva, sobre todo y principalmente para un público tanto adolescente como jóvenes adultos y demás, sin importar la edad. Como lo comentaba al principio, cierto tipo de series que creo que sí las aprecias y pasar un buen momento, porque la comedia que contiene esta animación es buena. Hablando un poquito más de las aventuras que vive Tom en su día a día en cada uno de los episodios, creo que lo más destacable es verlo cómo se involucra en conversaciones con un tono adulto, donde él expresa que hay muchos términos o cosas que él desconoce y por lo cual su visión del mundo estaría sesgada porque es un niño. ¿Lo es? ¿Ser mula es un delito? Un niño que no debería estar hablando muchas veces de esos temas y cómo satirizan la imagen adulta, a veces mostrándolos a los adultos como un cliché bajo ciertas personalidades anglosajonas. ¿Taekwondo? Oye, voy a hacer taekwondo con tu cuerpo. Vamos, es injusto. Mejor no lucharé con un conserje. No dejas de poner excusas. ¿Esto es real? ¿Me tienes miedo? Obvio que sí. Soy un niño de 10 años. Vamos, llame al director. En el mundo real no hay directores, solo hombres adultos abofeteándote con un salami. Justo en este momento que estoy disfrutando parte de la segunda temporada, por mencionarles, hay un capítulo donde Tom en un pequeño momento se involucra en un círculo social de empresarios y el cual él absorbe mucho de su lenguaje empresarial, el cual considera como que este tipo de lenguaje es de personas exitosas. Él llega al siguiente día expresando términos empresariales de marketing y demás como sinergia. ¿Por qué no mencionar el término tan modístico en redes sociales de procrastinación? ¿Qué haces, grandilón? ¿Trabajando o procrastinando? ¿Procrastiqué? Lunes, ¿sabes qué? Volteemos la balanza. Volvamos a trabajar juntos. Escuchen, equipo, reunión rápida. Vamos a... Y sí, se disfruta mucho al saber cómo Tom ahora cambia una personalidad totalmente llena de seguridad, pero sabemos que en esencia él no sabe realmente de lo que está hablando y cómo repercuten sus acciones frente a las personalidades adultas con las que convive. También vemos estereotipos muy disfrutables, como la mamá de una de sus amiguitas, la mamá de Dakota. Y cenaremos en casa de la bruja. ¡Bienvenido! Hola, mamá de Dakota. Hola, Tom. Mamá de Tom. Cállate, Brad. Lo siento. Véale, un detalle. En esta casa tenemos una política. La vida es muy corta para beber vino barato. Oh, Dios mío. No me he reído en tanto tiempo. Me encanta reírme. El chiste es que somos pobres. Como sea, acabamos de remodelar y tengo que darles el recorrido. Quítense los zapatos. No quiero que llenen todo de barro como unos animales salvajes. Solo el retrete costó más de 100 botellas de ese vino de mierda que trajiste. Tengo una idea. ¿Por qué no comemos? Sí,
Sí, muero de hambre. Realmente estoy agotada por el recorrido. ¿Podemos cenar en otro momento? ¿No comeremos? Adiós, Tom. Esto fue realmente muy divertido. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Cuáles son una familia de un estatus socioeconómico más adulto? Cabe mencionar, haciendo un pequeño paréntesis a esto, que Tom proviene de una familia disfuncional. Su padre los abandonó a él y a su madre, y pues es pobre y sobrepasan la vida como sea a un nivel bajo una visión anglosajona, claro. ¿Qué dices? Ellos pueden quitarnos todo. Tom, todo lo que tenemos es terrible y no vale nada. Son cosas repugnantes. No somos aptos. Es una de las ventajas de ser pobre. No, es bueno saberlo. Lo sé. Pero volviendo a la familia de Dakota, que es una de sus amiguitas, su familia posee un estatus económico sumamente más elevado, por no decirlo rico, aunque no comprendería por qué la niña va a una escuela pública al lado de eso. Les digo que recaen muchos clichés que resultan divertidos, pero hablando de su mamá en específico, y todo un cliché hablando de los adultos que repudian a las demás personas que tienen un estatus socioeconómico más bajo allá de ellos y los quieren hacer menos. Es muy divertido ver esas pequeñas interacciones, además que su esposo es como que el sumiso que está frente a ella porque la quiere de verdad. Solo es por mencionar, como por ejemplo el tío de Tom, un adulto sumamente irresponsable que a momentos, cuando aparece repentinamente, inesperadamente, resulta que de repente le da consejos que suenan en esencia muy buenos para la vida y el desarrollo de Tom cuando él sea un adulto, pero él termina siempre involucrando a Tom en situaciones que ponen en peligro, incluso en riesgo, su vida. Estoy tratando de impresionar a mis amigos. Tom, siéntate en mis Piernas, ¿por qué todo el mundo? ¿Qué haces? La vida no es una competencia. No lo No es. debes tratar de impresionar a la gente. ¿Oh? Cuando aprendas a ser tú mismo y a divertirte, será cuando te sentirás verdaderamente rico. Vaya, ese es un gran consejo. Sí, que lo es. Mejor me voy. ¿Te vas? ¡Ah, no puedes! ¡Eres el único adulto! No puedo ser arrestado en mi primer día en Nueva Jersey. Comenzaría una nueva vida. No puedes dejarnos solos en el bote. Todo esto es muy divertido, apreciándolo claro, simplemente como que es toda una sátira llena de situaciones, comedia, humor ácido. Vemos que su mamá, claro que no cuenta con una preparación académica por la falta de educación y sobre todo el nivel económico, quiero suponerlo, en expectativa yo así lo veo. Por ejemplo, su amigo Nelson, el cual su papá es un empresario que a legua se siente como que está involucrado en negocios algo turbios. La fiesta no es relajante. Tu única salida es ser una rata, Tom. ¿Una rata? Me metí. Y todas estas situaciones en las que se ve involucrado Tom, como por ejemplo con la gente que convive, y ver cómo manejan temas de interés tal vez para el público adolescente sobre lo que quieren explorar y aprender de ello, como el uso de sustancias algo ilícitas, sus efectos y demás. Vemos este tipo de situaciones, cómo Tom toma malas decisiones a raíz de su convivencia con los adultos de su sociedad. Como por ejemplo en esta segunda temporada lo vemos tomando la decisión idónea de querer tatuarse la espalda. Bueno, primero en esencia su trasero, pero termina tatuándose la espalda. Espero que solamente haya sido algo momentario y realmente no lo haya hecho. Salí y me hice un tatuaje de un dragón lanzando fuego a un grupo de aldeanos y dice: a los constructores Henderson les importa la integridad. Pero Tom a los 10, créanme, si te encantan las sátiras, los personajes que están llenos de conversaciones a veces en doble sentido, tirándole un humor negro, conversaciones muy raras, pero sobre todo la gracia recae en que es un niño de 10 años, el cual ha tenido una evolución pequeña, sobre todo desde la primera temporada a la segunda. Como yo les mencionaba al inicio de este video, tenía una personalidad introvertida y como lo vemos cambiando en esta segunda temporada con esos pequeños cambiecitos que ahora denota una mayor confianza. Incluso vemos a Tom hablando con malas palabras, groserías como tal, con más confianza en ciertas situaciones. Yo solía admirarte, pero eres todo un imbécil en este entorno. Tom a los 10 es una muy buena caricatura. La animación, no puedo decir que es pobre, creo que hay un porqué el cual su animación sea diferente, algo diferente a lo acostumbrado, pero es una muy buena animación si te quieres pasar un muy buen rato. Estos son pequeños elementos que contienen la serie que me gustó compartirlos contigo. Si el video te gustó, si ya viste la serie de Tom a los 10, no olvides comentar si te gustó este video, si algo está mal, piensas diferente a mí, quieres agregar algo, sé nuevo sub y nos vemos en un siguiente video. Dios mío, no estoy acostumbrado al refuerzo positivo. Lo haces muy bien. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué cosa?